Hermanos, Ruth, capítulo número 1, verso número 9. Vamos a continuar con nuestra serie, El cuidado de Dios. Es el tema número 3 de esta serie. El tema de esta tarde se titula La decisión. ¿Okay? La decisión. Ruth 1:9 dice ahí: Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que viviereis viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Sin duda, hermanos, la vida está llena de esto, decisiones, hay que tomar decisiones. Y hay decisiones muy importantes en la vida que se pueden solamente hacer una vez. Son las decisiones quienes hacen ver entre una mujer virtuosa y una mujer destructora. Son las decisiones entre las que hacen ver a un hombre de Dios y un hombre del mundo. Son las decisiones que toman. Son las decisiones las que hacen ver si tu casa permanece firme o tu casa permanece en ruinas. Son las decisiones que tomamos. Pero algo que debemos tener muy seguro y muy certero es que cuando elegimos por Dios, cuando elegimos por los principios de Dios, siempre será una buena decisión. O sea, muchas veces decimos: es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿agrada a Dios? Si agrada a Dios, es la voluntad de Dios. Si te agrada nada más a ti, que nada más ves por tu seguridad, por tu propio egoísmo, por lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, yo tal vez dudaría que sea la voluntad de Dios. Tal vez dudaría que no es. Siempre debemos ver, glorifica a Dios, y glorifica a Dios es la voluntad de Dios. Y no es necesario buscar tanta Biblia. O sea, sabemos los principios de Dios, y si glorifica a Dios, si tiene los principios de Dios, es de Dios. ¿Ok? En Jeremías 17:7 dice esto. Jeremías 17:7: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Quién? El varón que confía en Jehová. Aquí confía significa que se acuerda, que tiene presente los principios de Dios. Ese es el varón que confía en Jehová. O sea, no es tanto de que yo sí tengo fe. Todos tenemos fe en algo. Todos tenemos fe en algo. Pero aquí el varón que confía se refiere a una gente que se acuerda de lo que Dios es, que tiene presente qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que Dios no le agrada. Y lo tiene presente y así rige su vida. Ese varón, esa mujer, será como un árbol que cuando venga la sequía, cuando venga el año en que haya mucho calor, o sea, mucha tempestad, muchos problemas, permanecerá firme. Ahora veremos que una mujer virtuosa, hermanos, elige por Dios. Eso es muy importante porque puede entrar el egoísmo,
puede entrar el egocentrismo, puede entrar mi comodidad, puede entrar pues mi seguridad personal. Pero una mujer virtuosa siempre elige por Dios, siempre. Entonces, voy a retomar el contexto de la historia para empezar. Noemí había perdido su familia, a su esposo y a sus 2 hijos, quienes habían tomado mujeres extranjeras y ahora solo las 3 habían quedado. Noemí decidió volver a su tierra porque escuchó que la misericordia de Dios para su pueblo había regresado. Tal vez lo que había escuchado era que había empezado a llover, porque generalmente en la tierra de Canaán, hermanos, cuando había sequía era porque no llovía. Y eso lo podíamos comprobar en muchos de los pasajes de la Biblia. Entonces tal vez lo que escuchó Noemí es que empezó a llover, y eso daba a ver que Dios estaba visitando a su pueblo. Pero ahora venía un dilema, y era, ¿y sus nueras? ¿Qué haría con ellas? Ellas eran extranjeras, y no les esperaba un futuro muy prometedor en Belén. Lo mejor era que las despidiera, tal vez en su tierra con idolatría les iría mejor. Pero ¿sería así? ¿Qué no es mejor, hermanos, la tierra con Dios que la tierra con idolatría? ¿Qué será mejor? ¿Será mejor, ok, sí, vas a irte al mundo y a hacer a lo mejor dinero, pero Dios no está contigo? O a lo mejor vas a tener lo necesario, pero con Dios, ¿qué será mejor? Ahorita tú puedes decir, pues con Dios, sí, pero en esa decisión va inmiscuida tu comodidad, y ahí es donde radica el problema. Porque la carne no quiere sufrir, es obvio que no. ¿Quién quiere sufrir incomodidad? ¿Quién quiere nada más comer frijoles? ¿O nada más puro huevo? ¿Quién quiere? La carne no quiere, obviamente que no. Ahí radica el problema de esa decisión. O sea, estamos conscientes de que conviene mejor tener lo poco o lo suficiente, pero con Dios, ¿no? A tenerlo el buey engordado y no tener a Dios. ¿Qué conviene más? Tú lo sabes, pero en ello radican otras cosas que a ti te agradan. Entonces vamos a comenzar allí. Ruth 1:9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Noemí les da el beso de despedida y les dice que vuelvan y que Jehová les dé la dicha de volver a casarse. Ahora, otra vez, otra cosa que vemos en estos versos es que estas nueras aprendieron a amar a su suegra. Si no, ¿de qué otra manera lloraron? Pues quiere decir que amaban a su suegra, que la tenían en alta estima. Lloraron al ver que era inevitable que se tendrían que separar de ella. Pero es allí, hermanos, donde estas 2 nueras tendrían que tomar una decisión: quedarse con Noemí o regresarse a su tierra, a Moab. Entonces veamos lo que dice el versículo 11. Dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser vuestros maridos? Al ver Noemí que sus nueras les era difícil la separación, se ve en la necesidad de hacer otro segundo discurso para ellas y les va a dar motivos por el cual ellas deben volver a su tierra. Voy a nombrar algunos. Número 1, ella ya no tiene hijos. Esa es la primera razón que da Noemí. Ustedes deben volver porque yo ya no tengo hijos. Eso quiere decir que ellas estaban desamparadas, sin ninguna seguridad de ser redimidas, ya que ella no tenía hijos y en Belén nadie tal vez quisiera casarse con ellas. En Deuteronomio 25:5, voy a leerlo, Deuteronomio 25:5, vemos esta ley levítica, o esta ley en la ley de Moisés, para el cuidado de las viudas. ¿Ok? Voy a leerlo. Deuteronomio 25:5, lo voy a leer en lenguaje actual. Moisés continuó diciendo, si 2 hermanos viven en una misma casa y uno de ellos muere sin que su esposa haya tenido hijos, ella no podrá casarse con nadie que no sea de la familia de su esposo muerto. En este caso, el hermano del esposo muerto deberá casarse con ella. Esta ley debe cumplirla todo cuñado. El primer hijo que tenga la mujer y su cuñado llevará el nombre del esposo muerto, para que nadie en Israel se olvide de él.
Si el cuñado no quiere casarse con la viuda, ella presentará su queja ante las autoridades, las cuales llamarán al cuñado y hablarán con él. Y si a pesar de esto el cuñado no quiere casarse con la viuda, delante de las autoridades ella le quitará un zapato a su cuñado y le escupirá en la cara y le dirá: miren, esto merece quien no quiere darle descendientes a su hermano. Y a partir de ese momento, la familia del cuñado será conocida en Israel como la familia del descalzado. Esta ley, hermanos, evitaba que la viuda quedara en la miseria y proporcionaba una forma para que continuara el nombre del difunto marido. Para eso era esta ley. ¿Para qué? Para el cuidado de las mujeres. Porque en ese tiempo una viuda pues era casi como una enferma. Va a quedar en la miseria, no tendría nada. Seguridad, hermanos. No estaba asegurada para ninguna de las dos, ni para Orfa ni para Ruth. Seguridad. Y la mujer, en gran parte, busca eso, ¿verdad? Una mujer busca seguridad. ¿Qué quiere decir? O sea, no es que sean interesadas, pero dice el dicho vulgar, ¿no? El casado, casa quiere, ¿verdad? O sea, una mujer que tiene una casa siente que tiene seguridad. Ok, a lo mejor no tiene mucho dinero, pero que el marido tenga una casa, ¿verdad? Donde pues, si nos casamos, pues bueno, tan siquiera ahí nos peleamos los dos, ¿no? No tenemos que andar viviendo con la suegra o con los consuegros o con no sé con quién. Seguridad. Sin en cambio, en Moab podían empezar de nuevo, hermanos. Encontrar marido y tener esperanzas de reorganizar su vida. Ahora mencionaré algunas normas a la situación que ocupa, refiriéndonos a Deuteronomio. Número 1. Debían casarse, según la ley, con alguien que fuera de la familia de Elimelec, porque eran los hijos de Elimelec, Malón y Kelión. Es decir, el esposo de Orfa o de Ruth debía ser de esa misma familia, no podían casarse con quien quiera. Así lo decía la ley, Deuteronomio capítulo 5. Así lo decía, ¿no? Allá en Deuteronomio capítulo 25, verso 5. Ahí lo decía, que debía ser de la misma familia de su marido. Entonces, por eso le dice Noemí que ella ya no tiene hijos. Por lo tanto, esa ley estaba difícil de cumplir. Otro punto. Noemí era tan bondadosa que hubiese deseado tener más hijos para que ellas fuesen redimidas y fuesen cuidadas, pero eso ya no era posible. Ella dice que ya es vieja, ¿verdad? Y número 3, el nombre de Elimelec, Malón y Kelión, y de ellas, ¿qué? Sería olvidado. ¿Cuánto hubiera querido Noemí ser madre aún? Pero ya no era posible. Y ellas no tenían ninguna esperanza de ¿qué? Seguridad. Vean la decisión que al final vamos a ver que Ruth toma. Ruth toma una decisión contra el sentido común. ¿Ah? El sentido común te dice, busca tu seguridad. ¿Verdad? O sea, si tienes 2 zonas en donde vivir y te dicen, esta zona es muy peligrosa, ya hay 10 asaltos por cada hora. Y en esta zona hay un asalto por hora, ¿dónde te vas a ir a vivir? Entonces, el sentido común te dice, a donde hay más seguridad, ahí me voy a ir a vivir. Ese es el sentido común y es válido, es válido. Ruth 1:12, seguimos ahí. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. Nuevamente Noemí vuelve a insistir que lo mejor es que se regresen. Punto número 2, de otra razón más por la cual tienen que volver. Punto número 2 es porque Noemí ya no puede casarse. Noemí ya no puede casarse. Todavía dijeras, bueno, Noemí está, pues todavía las puede, ¿no? Bueno, se va a casar y cuando tenga hijos, pues yo me espero y pues ya, ¿no? Me redimen. Pero eso ya no era posible.
Noemí ya era una mujer avanzada en edad, ya no podía volver a casarse, tal vez la costumbre de las mujeres ya le había pasado. Era imposible ya tener hijos. Versículo 13. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Punto número 3. Si tuviese hijos, ya no estarían en edad para ellos. Vamos a hacer un aproximado. Que en este momento Ruth y Orfa tuvieran 27 años. Más o menos, tal vez. Estoy aproximándome, no digo que sea así. 27 años. Y que naciera un hijo a los 9 meses. Bueno, tendrían 28. ¿Cuánto es una edad casadera? ¿Los 20? 48 años. Ya no. Era algo irónico, pero ya no. Ellas tendrían casi 50 años. Cuando el joven fuese casadero, sería una locura esperar que Noemí tuviese hijos para ellas. Si ellas iban a acompañar a Noemí, no debían esperar un nuevo matrimonio. Fíjense nada más lo que se están enfrentando. O sea, Noemí no está exagerando, Noemí le está diciendo la verdad. Así están las cosas. Número 4, otro punto por el cual deben volver. Estarían aferradas a algo que es hipotético. O sea, no les puedo asegurar que alguien las va a redimir. Es hipotético, o sea, es una posibilidad en, no sé, en 100 o en 1,000,000 o en 1000. Es una posibilidad muy pequeña que ustedes puedan ser redimidas. Quiere decir que si ellas estarían sin casarse solo porque tal vez Noemí tendría un hijo. Por eso les dice, ¿habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? ¿A quiénes a ellos? ¿A mis hijos muertos? ¿A Malón y Kelión? ¿Ustedes se van a quedar sin casar porque pues, ellos se murieron y ya no, pues lo amaba yo tanto que voy a quedar sin casar? Pues tal vez sí. Pero toda esperanza de seguridad, descanso, redención era una posibilidad muy baja para ellas. Vean el punto aquí. Se va a tomar una decisión, van a tomar una decisión y aquí están todas las cosas que van en contra de una decisión. Sigue diciendo, versículo 13. Veamos lo que dice. Dice, no hijas mías, no hijas mías. Les hable como una madre espiritual. No hijas mías. Y les dice que deben oír su consejo y volver a su tierra donde tendrían más oportunidad de encontrar un hombre que las proteja que ir con ella donde tendrían nada. Sigue diciendo, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Esta última parte del verso, hermanos, se presta para muchas interpretaciones. A ver, la pregunta que viene aquí es esta. ¿Sería así como dice Noemí, que Dios la castigó por haber sido a Moab? ¿Qué concepto tendría Noemí de Dios? ¿Cómo era la fe de Noemí? Ahora diré 2 puntos aquí para más o menos entender esto. 2 puntos. Número 1, para Noemí, su desgracia no es el resultado del azar, sino el de la acción soberana de Dios. O sea, lo que ella está segura es que esto que está viviendo, Dios lo permitió. ¿Ok? No está diciendo que Dios la castigó, pero sí que Dios lo permitió. Recuerden que nada ocurre si no es la voluntad de Dios. Aún Satanás para tentar a Job o para quitarle todo, ¿qué? Tuvo que pedir permiso. Quítale, ¿y qué le dijo Dios? Sus posesiones están en tu mano, pero guarda su vida. O sea, Dios lo permitió. Aquí no es de que no, pues Satanás se le salió de control y tocó a alguien que no debía y dijo Dios, híjole, ya me hiciste una travesura y tengo que arreglarla. No, obviamente que no. Y número 2, eso que quede muy claro, hermanos. La tierra se nos hace amarga para que amemos el cielo. La tierra se nos hace amarga para que amemos el cielo. Entonces vamos a poner aquí un punto en claro. Noemí no había perdido la fe.
¿Eh? No es de que aquí Noemí está dudando de Dios. No, Noemí no había perdido la fe, ya que por esa fe volvía a su tierra, ¿verdad? Porque escuchó que Jehová los había visitado, entonces quiere decir que confiaba en Dios. Pero, ¿por qué volvía? Porque sabe que se equivocó. A ver, ¿tú volverías a remediar algo que hiciste mal o que hiciste bien? No tengo a qué volver. O sea, si yo dije algo y mi decisión fue buena, ¿tengo que volver? No. Si fue bien lo que tomé, allá quedó y ya. Pero siempre se vuelve, hermanos, a un lugar para remediar algo. Para eso se vuelve. Entonces, ¿por qué volví a Noemí? Porque sabía que se equivocó. Es lo que está diciendo Noemí. En gran amargura me he puesto Dios significa, sé que me equivoqué. Y Dios ya me lo hizo ver. Hasta ahí comprendió Noemí que esa decisión de irse a Moab, ¿qué? Una completa locura. Lo entendió. ¿Dónde? En la amargura. Después de la muerte de sus 2 hijos, Noemí empezó a pensar en regresar. ¿Ya? Después de la muerte de sus 2 hijos, Noemí empezó a pensar en regresar, mientras no lo había pensado. Hermanos, el libro de Ruth será la historia donde Noemí y nosotros nos daremos cuenta de que Dios ciertamente es el Rey Todopoderoso, pero que también Dios es el Dios de toda gracia y de toda misericordia. Sí, es verdad, Dios permitió que se murieran sus hijos y su esposo, pero más adelante vamos a ver al término de la historia que Dios le da una gracia y es su nieto. De donde ella veía el panorama gris. Que ustedes, no, yo ya no voy a ser ni abuela, no voy a tener hijos, voy a perder mi patrimonio, el nombre de mi esposo se va a perder. De todo eso, Dios sacó una esperanza. Hermanos, Dios desea que su pueblo vuelva a Él para bendecirlo. O sea, Dios no es como nosotros, que pues, alguien vuelve y le dice perdóname y Él se aferra, ¿no?, a la venganza. No, Dios no es así. Todo aquel que se arrepiente y viene a Él con corazón humillado, Dios lo perdona y Dios lo recibe. Ruth 1:14 sigue diciendo: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Una se convenció. ¿Quién? Orfa. Orfa como que dijo, tienes razón en mí. Tienes mucha razón. Los argumentos que tú me estás dando son muy válidos. Yo sí me regreso. Se volvió a Moab con sus dioses a edificar su casa en sus propios pensamientos. Eso es volver. Recuerden que Cristo dijo, todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno. No es digno. Es Orfa la que ahora besa a Noemí en son de despedida. Eso quiere decir que la besó diciéndole, ¿sabes qué, suegra? Yo sí te tomo la palabra, yo me voy. Humanamente, hermanos, su decisión es sabia, pero es una decisión de sentido común nada más. Humanamente hablando, la decisión de Noemí es sabia. ¿Por qué? Como te lo dije, por sentido común, ¿dónde tendría que ir mi decisión? Pues es lógico, hacia Moab. Es lógico. Pero es una decisión, hermanos, de sentido común. No es una decisión de generosa entrega, ni de fe, y con ello Orfa es dejada en el olvido. No sabemos qué pasa con ella. Eso es lo que pasa, hermanos, con la mujer que no es virtuosa. Todas sus obras quedan en el olvido. Todo lo que hace no tiene ninguna trascendencia. Todo lo que hace no tiene ninguna trascendencia. Esa es una mujer que no es virtuosa. ¿Qué quiere decir? Que se dedica al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sigue diciendo, versículo 14. Dice que Orfa besó a su suegra, pero después dice, mas Ruth se quedó con ella.
En Nueva Versión Internacional se lee así y es la traducción más cercana al original. Se dice: luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Esa palabra aferró o se quedó con ella viene de una palabra hebrea, dabak, y significa asirse o adherirse. Y es interesante porque esta palabra hebrea, ¿sabes dónde se utiliza? En Génesis 2:24, cuando dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa palabra unirá es la palabra hebrea dabak, que significa adherirse, aferrarse. Así como que no, aquí me quedo contigo. Entonces la palabra hebrea quiere decir esto, hermanos, que Ruth vio a Noemí no solo como su suegra, sino como su familia, su amiga, su madre. Hasta este punto llegó el amor que tenía Ruth por Noemí, que ya no la vio como su suegra, no, la vio como su familia, su amiga, su madre. Y así es como el hombre debe ver a su esposa, como su amiga, su fortaleza. Por eso dice: se unirá a su mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, no quiere decir que ya no tenga mamá ni papá, sí los tiene, pero ahora se ha unido, se ha amalgamado con alguien que es como él mismo. Eso significa dabak. Entonces, esta es otra característica de la mujer virtuosa, hermanos. La mujer virtuosa es una mujer que trata de participar del mismo dolor. Cuando tú encuentras una mujer virtuosa, es aquella que comparte tu dolor, que va a participar de la misma suerte que su marido, es decir, no se irá. Esa es una característica de la mujer virtuosa, que quiere decir que aún estén pasando hambre, ella está allí, aferrada. ¿Qué? Dabak, se unirá. Esa es una característica de la mujer virtuosa, porque oye, es que yo voy a estar contigo en la abundancia, pero en la escasez ahí te ves, ¿verdad? Ya sabes lo que dice el dicho, ¿verdad? ¿Dónde se ven a los amigos? En el hambre y en la cárcel, ahí se ve, y en la enfermedad, ahí se ven los amigos. Porque cuando tienes, pues todos son, ¿verdad? Todos son tus amigos, todos quieren sacar provecho de ti porque tienes. Cuando no tienes, ahí se va a ver quién de verdad son tus amigos. Y aquí de verdad Noemí y Ruth eran mucho más que suegra y nuera, eran mucho más que eso. Ruth la veía de otra manera, era ese amor que solamente Dios puede poner. Ruth 1:15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. En traducción viviente dice así: mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Ahora queda una nuera y Noemí. Y Noemí da un tercer discurso para persuadirla que se regrese. Básicamente le dice: ve a las demás, tú estás equivocada. Veamos, le dice: tu cuñada vuelve a sus dioses. Y aquí Ruth tiene que tomar una decisión. Hermanos, aquí no solamente es una implicación social, es una implicación espiritual. Noemí le dice: ¿qué quieres? ¿Volver al paganismo o un compromiso con Jehová? Y aquí viene, hermanos, una otra cualidad de una mujer virtuosa. Otra cualidad de ella. En Proverbios 31:30 dice así: engañosa es la gracia y vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dice ahí en Palabra de Dios para Todos, el mismo verso: la gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que respeta al Señor es digna de ser alabada. Entonces vemos lo que dice ahí, Ruth 1:16, para ir llegando a la parte final. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Otra cualidad de la mujer virtuosa es una mujer comprometida con Dios. Es otra cualidad de una mujer virtuosa. Está comprometida con Dios. ¿Cómo? Que teme a Dios. Que busca agradar a Dios. No al hombre, a Dios. Ruth toma la decisión más importante de su vida. Y es no seguir a Noemí, seguir a Dios. Esa, podríamos decir, hermanos, es una de las claves más fuertes de este relato. Estas palabras, hermanos, constituyen una de las expresiones más sublimes de lealtad y entrega en toda la Biblia. Denota un genuino y profundo sentido de amistad y fidelidad. Son a la vez palabras de amor, de sacrificio, de consuelo y de fe. Esa es una mujer virtuosa. Ruth estaba decidida a abandonar los dioses de Moab y convertirse en seguidora con Noemí del Señor de Israel. Hermanos, lo que aquí leemos es una pintura exacta de lo que el cristiano hizo cuando creyó en Jesús. Voy a decirte 5 cosas aquí. Número 1, una elección por convicción y no por emoción. Por eso decimos, hermanos, el amor no es una emoción, es una decisión. Porque si te basas por emociones, eso se va a acabar un día. Y más cuando hay hambre, más cuando hay escasez y más cuando hay problemas. Cuando vimos en 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no habla del amor del mundo, de sentir bonito y maripositas, no, habla del amor de Dios. Es un amor que demuestra lealtad, respeto, fe. A ese amor se refiere. Consuelo, sacrificio. Número 2, una elección frente a inconvenientes naturales. ¿Qué quiere decir? Que ella iba a una tierra desconocida y aún con todo lo que Noemí le dijo, ella que decidió que ir. Número 3, la elección de un pueblo. Cuando creímos en Cristo elegimos por un pueblo, ¿verdad? ¿Cuál? El pueblo de Dios. Ser parte de ese pueblo. Número 4, la elección de un objeto supremo de devoción. Es decir, cuando el cristiano creyó en Cristo, decidió abandonar todo aquello que antes era su objeto de culto. Decidió abandonar todo eso por tomar a Jehová, por tomar a Jesús como su Señor. Y número 5, una elección de la cual no habría regreso. Así como Ruth decidió, así también el cristiano decidió. Hermanos, Ruth dejó atrás a padre y madre, hermanos y hermanas, pueblo y casa, cultura y religión, para ir sin garantías a un país extranjero donde seguramente le pondrían tropiezo por prejuicios y reproches. Fíjate lo que decidió Ruth. No era una decisión sencilla, era contra lo que era el sentido común. Y lo decidió. Y todo eso, hermanos, por amor a una mujer que no era de su propia sangre, por lealtad a un marido ya difunto y quizás por fe en un Dios que hasta ahora solamente había escuchado de oídas. Por eso Ruth es contada como una gran mujer,
porque decidió, aún contra lo que era inédito. Hermanos, las mismas razones que hicieron a Orfa volver son las mismas razones que hicieron a Ruth quedarse. Esa es otra virtud de una mujer virtuosa. ¿Cuál? Que aún en los problemas más graves, su lealtad es más fuerte. Hermanos, Orfa pensó esto. Noemí tiene razón, me quedo. Pero ¿qué había detrás de su decisión? La idea de que todos tenemos nuestros derechos, que todos debemos mirar por nuestro propio bien, que todo compromiso tiene sus límites. Eso es lo que Orfa significa, y eso es lo que piensa una mujer del mundo. ¿Qué? Sí, yo te voy a seguir, pero hasta aquí. No me pidas más allá, porque aquí no. Yo no, hasta aquí. Oye, pero me ofrecen trabajo en otro estado. ¿Te vas conmigo? No, ¿sabes qué? Yo mis papás aquí los tengo. ¿Te quieres ir? Vete tú. Entonces el hombre entra en crisis. ¿Por qué? Porque no quiere dejar a su familia, pero sabe que tiene que trabajar. Y que eso a la postre o a la larga va a tener un problema. ¿Verdad? Porque hermanos, así lo dice Corintios. Cuando Pablo dice que se alejan por un mutuo consentimiento, dice, pero no sea por mucho tiempo, no sea que alguno de los dos sea tentado. A eso va el punto. Cuando hay un matrimonio que viven los dos separados por mucho tiempo, algunos de los dos va a ser tentado. Ruth, hermanos, y voy terminando, respondió al suave no de Noemí con un gentil no de su parte. Ruth le estaba diciendo, por favor ya no hables más de esto. Para ella resultaba imposible abandonarla. El corazón de la joven había dejado de ser moabita, ya no era adoradora de Quemos. Noemí era la única persona del pueblo de Dios que ella conocía, y a ella y a quienes fueron como ella se iba a aferrar por el resto de su vida, sin importar las consecuencias. Esa era Ruth. Ruth seleccionó una palabra para alojamiento que sugeriría que las dos tendrían que andar en un lugar a otro. La consideraba como su hermana. Donde vivieres, viviré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Donde tú fueres sepultada, allí yo seré sepultada. O sea, básicamente como tú y yo somos como una sola carne. Donde tú vayas, yo voy a ir. Ese es el pensamiento del matrimonio, que debe tener el matrimonio. Donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Donde tú murieres, yo moriré. Pero hoy que se ve la falta de lealtad. Donde tú murieres, qué bueno. Si tú estás enfermo, ráscate con tus uñas. La gente de la antigüedad, hermanos, abandonaba con frecuencia su lugar de nacimiento, buscando una mejor situación en el extranjero, pero le concedían gran importancia a que se le sepultara en la tierra que lo vio nacer. Basta recordar la petición que hizo Jacob o que hizo José cuando murió y les dijo, cuando ustedes se vayan de aquí, saquen mis huesos de aquí y llévenlos a Canaán, porque yo no pertenezco a Egipto, yo pertenezco a Canaán. El compromiso de Ruth fue total. Moriría con Noemí y sería enterrada en la tierra de ella. Es decir, yo ya no soy moabita, yo soy como tú. Por eso las mujeres cuando se casan, ¿cuál es el apellido que se pierde? El de ellas, ¿no? Cuando ya los hijos nacen, ¿cuál es el apellido que se pierde? El de la mujer. O ya se le llama a la mujer fulana de tal de. ¿Por qué? Porque ya no pertenecen a esa casa, pertenecen a él. Eso es lo que estaba diciendo Ruth. Termino con esto, Hechos 20:17. Hechos 20:17.
Dice ahí, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí Pablo se está despidiendo y dice, cuando vinieron él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día hasta que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Parece como Ruth, ¿no? Él iba a Jerusalén, ella iba a Belén. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ¿sí? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Yo le decía en la mañana a mi mamá, ¿te imaginas que supiéramos el futuro? Yo te preguntaría, ¿harías un favor a alguien que sabes en un futuro te va a traicionar? ¿Que tú supieras? ¿Lo harías? ¿Le ayudarías cuando sabes que en 2-3 meses te va a traicionar? Le digo a mi mamá, qué bueno que no sabemos el futuro, porque no haríamos muchas cosas que son del reino de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Hermanos, ahí se distingue una mujer de otra. ¿En dónde? En las decisiones. Ahí se distingue. Entre una mujer que teme a Dios y una mujer que conoce a Dios de oídas, pero no le teme. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.